Como ha dicho ya el presidente, pues a día de hoy nos encontramos con unas condenas por amaño de partidos, que ante todo tenemos que dejar claro que no es firme, que se puede recurrir. A día de hoy ya hemos solicitado, en cuanto hemos recibido la notificación, porque se ha publicado en prensa antes de ni siquiera haberlo recibido personalmente, hemos solicitado que FIFA nos indique los fundamentos, pues como concurre esto, primero te notifican la sanción y después, si las partes quieren, tienen que solicitar que se les diga por qué, cuáles son los motivos de esa sanción. Lo que está claro es que en todo momento se ha ofrecido colaboración con FIFA y hasta hemos ofrecido nuestra colaboración a la APF y hemos intentado entender cuál era el procedimiento que se estaba siguiendo, porque lo extraño de todo este procedimiento es que ha habido irregularidades desde un primer momento. No quiero entrar en cuestiones de fondo porque ahora tenemos que conocer los fundamentos y ya podremos explicarlo con mayor detenimiento, pero cualquier persona, no hace falta tener unos conocimientos amplios en derecho, puede ver con una serie de cuestiones procesales que ha habido unas irregularidades difíciles de explicar. Desde el perfil del denunciante, que es una persona totalmente ajena al fútbol, que en principio no tiene unos motivos para iniciar este procedimiento, al revés, porque él mismo asume que es partícipe de estas actuaciones, hasta la forma de la denuncia, porque como ya se ha filtrado, no es secreto, es una denuncia que se recibe un 7 de enero y el día 8 el oficial de integridad ya se encuentra personalmente en FIFA. Simplemente con los tiempos del viaje, imagínense ustedes qué tiempo de investigación o de estudiar toda esa documentación, que les puedo asegurar que eran aproximadamente unas 100 páginas de documentación de denuncia, es bastante difícil de comprender. Ahí tienen el código de la APF, pueden ustedes ver cómo se debería de tramitar una denuncia, no es algo totalmente público, pero también por parte de FIFA se nos notifica en marzo y la primera notificación que recibimos es que pongamos a disposición de esa institución todos los dispositivos personales del señor Trovato desde 2017, cuando en 2017 ni siquiera concurre en estos hechos ni tiene nada que ver, lo que se desfasa bastante de la proporcionalidad de la colaboración. Igualmente nosotros estuvimos siempre dispuestos a colaborar. Lo único que se pidió, viendo ya un poco cómo se iniciaba el procedimiento, era una serie de garantías. Entonces, tampoco pedimos cosas descabelladas, lo que pedimos es poder presenciar el volcado del teléfono móvil o de los dispositivos, conocer la cadena de custodia que se iba a seguir. Nunca se atendieron, ni se nos explicó por qué no, ni por qué sí, no se atendieron. Entonces, lo que hicimos desde un primer momento, antes de entregar el dispositivo móvil en cuestión que contenía la tarjeta SIM que denunciaba este señor, fue hacer una pericial en Paraguay ante un escribano público para que quedara constancia de la documentación de ese teléfono móvil. Ha habido otras cuestiones. La primera, cuando recibimos la denuncia, en un primer momento, falta documentación. La denuncia dice que contiene una serie de documentos y faltan dos documentos bastante importantes. Hemos requerido esos documentos hasta la saciedad en multitud de escritos. Uno de ellos ni siquiera se nos ha facilitado. Ese documento era un DVD donde supuestamente estaba volcado la información del teléfono móvil del denunciante. Casualmente, esas filtraciones que ha habido durante el procedimiento, anónimas, que han conocido ciertos periodistas, entre ellas parece ser que ellos sí que tenían ese contenido del DVD, porque las conversaciones de WhatsApp que se filtraron de los jugadores estaban en color y a nosotros nunca nos notificaron en color. Entonces ya los periodistas tenían documentos que las partes no teníamos. Es una cosa bastante curiosa. El otro documento que solicitamos y se nos entregó casi al final de la instrucción era un cheque que simplemente se nos facilitó una foto de ese cheque, ya ni siquiera una fotocopia del cheque, y resulta que con una simple diligencia a través de un perito informático pudimos descubrir e informar a FIFA de que ese cheque era falso, que estaba hecho con capas. Con muchísimos programas a nivel de usuario se puede ver fácilmente, aunque preferimos que lo hiciera un perito informático y lo pudiera certificar.
Pero es más, es que tuvimos que hacer unas alegaciones de 120 páginas porque la instrucción, normalmente en un procedimiento de este tipo, es un procedimiento sancionador, no es un juicio, sino se hace una instrucción, se investiga y cuando se termina esa investigación se hace lo que se llama el pliego de cargos, que te dicen de qué se te acusa, por qué motivos y para que presentes las alegaciones finales y puedas defenderte. Se nos dijo qué preceptos se nos imputaban, pero no porque se nos acusaban. Entonces, si una de las cuestiones por las que se nos acusaba era no colaboración, pero no te indican en qué no estás colaborando, la verdad que te dificulta mucho la defensa. Nosotros tuvimos que presentar un escrito de, ya les digo, de 120 páginas. Por otro lado, no solo un escrito de 120 páginas, que como les digo, la actividad probatoria de FIFA, que es quien debe de investigar, ha sido casi nula, porque lo único que han hecho ha sido hacer una pericial al final del procedimiento, o a nosotros se nos ha notificado al final del procedimiento, lo que nos ha dificultado también la capacidad de defensa de poder estudiar esa pericial, es de la pericial del móvil del denunciante. Ninguna prueba más. Está la denuncia y esa pericial. No hay más actividad probatoria por parte de FIFA. Por nuestra parte, a quien nos acusa de no colaborar, hicimos una pericial del móvil que, por supuesto, fue entregada a FIFA. Hicimos una pericial, una contrapericial de urgencia de la pericial del denunciante. Pues resulta que el mismo denunciante afirmó o comunicó a FIFA, y así se nos hizo saber, que el día antes de entregar su teléfono móvil hizo un duplicado de tarjeta porque supuestamente se le extravió. Y él presenta la denuncia a la compañía de teléfonos con el extravío para que le haga el duplicado de tarjeta. Según nos han explicado expertos informáticos, eso influye mucho en la pericial que se haga, porque se puede meter información en una tarjeta SIM y después insertarse en un teléfono móvil. Nosotros también comunicamos esto a FIFA y se lo habían puesto en conocimiento de los informáticos que hicieron esa pericia. Tampoco sabemos si se hizo o no, pero en el informe no viene reflejado, por lo que entendemos que esa pericial o ese informe está totalmente contaminado porque no se tuvieron en cuenta variables que se tenían que haber tenido en cuenta por expertos informáticos. En ningún momento se me ocurriría decir que esos expertos informáticos han realizado un informe malintencionado, pero si uno no tiene en cuenta toda la información que debe tener, pues puede ser que la conclusión no sea la más adecuada. Y igualmente, como les informaba antes, hicimos una pericial por un experto en estas cuestiones del cheque. Los cheques tienen el llamado código QR, resulta que ese código QR no se podía leer, pudimos comprobar que existían varias capas en la firma y en las cuantías. Todo esto también se ha notificado a FIFA, pero como les digo, hasta que no conozcamos los fundamentos, pues que a día de hoy no conocemos los fundamentos, no sabemos si eso lo han podido tener en cuenta. Lo que es muy llamativo desde una perspectiva jurídica y más desde mi opinión, que me considero con bastante conocimiento desde el ámbito de la integridad y la transparencia deportiva, es la actitud de la APF. Sobre todo no por fuera de si los tiempos, si no investigó, si envió directamente la información a FIFA. A mí lo que me resulta extraño es que si dan veracidad a la denuncia, cosa que tenemos que dar por hecho porque la tramitan, lo que no entiendo es cómo un año después, en el que supuestamente había un número bastante amplio de partidos manipulados y un número bastante amplio de jugadores involucrados, en ningún momento se ha hecho una investigación sobre esos partidos o se ha comunicado, por ejemplo, a la Conmebol, porque había partidos de la competición de la Conmebol que estaban involucrados. Eso es algo muy extraño ante una persona que tiene que luchar por la integridad del fútbol de su país. Pues parece ser que es más importante condenar al señor Marco Trovato que el realmente ver qué ha pasado con esa serie de partidos que una persona le está comunicando mediante un escribano público que han sido manipulados. No, que nosotros sepamos, y ha pasado ya un año, y según hemos también desconocían todo esto, no ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la APF, lo que me resulta todavía más grave. Insisto, nuestra colaboración siempre ha sido máxima. Parece ser que una de las cuestiones por las que quieren imputarnos esta falta de colaboración es debido a no haber facilitado el número PIN que desbloquea el móvil. Pero hay una cuestión que me gustaría explicar, por si esto se filtra, porque ha habido muchísimas filtraciones que no llegamos a entender.
Nosotros en todo momento decimos que queremos colaborar, entregamos el móvil a FIFA, enviamos directamente el móvil a FIFA por mensajería privada, FIFA envía el móvil a una empresa especialista y nos solicitan el PIN del terminal móvil. Como muchos de ustedes les pasará, a día de hoy se desbloquea el teléfono de muchísimas maneras, o con huella o con reconocimiento facial. Uno de los métodos menos utilizados a día de hoy es el código PIN, y es lo que ocurrió, que el presidente desbloqueaba su teléfono mediante reconocimiento facial, por lo que no podíamos darle un PIN y por lo que tampoco podíamos desbloquear el teléfono porque lo tenían ellos. Nosotros ofrecimos cualquier tipo de opción para poder desbloquearlo, tanto que devolvieran el teléfono al Paraguay y desbloquearlo, tanto intentar otro método, porque nosotros no somos expertos en estas cuestiones, pero el teléfono lo tenían unos expertos en estas cuestiones. Tampoco se nos contestó nunca, ni se nos dio opción de poder desbloquear. No sabemos, como les digo, porque desconozco los motivos o los fundamentos, si esa es la cuestión de no colaboración, pero por si se filtra ya claro cuál fue la consecución del problema del PIN. Bueno, no puedo decirles mucho más porque, como les he indicado, no sé por qué el procedimiento lo ha llevado FIFA y no se ha llevado a nivel nacional, porque imagínense ustedes que cubren noticias deportivas. FIFA tiene 200 y pico asociados, creo tiene más socios que la ONU. Imagínense ustedes que cada vez que hubiera un conflicto a nivel nacional, sin hacer ningún tipo de investigación, se llevara directamente a FIFA para que lo investigara. Sería una locura. Entonces no puedo explicarles por qué este tema lo ha llevado FIFA. Igual que tampoco puedo explicarles más allá a día de hoy cuáles son los motivos, porque desconocemos los fundamentos más allá de la sanción. Entonces, bueno, hasta aquí puedo explicaros en este momento. Espero que más adelante podamos informaros más ampliamente de cuáles han sido los motivos, si no se filtran antes, y os agradezco mucho vuestro tiempo.